Eso. Adelante, Mariana. ¿Ya? Motivaciones para vir acá es que, bueno, primero quiero agradecer a las personas de Ipecuén que nos recibieron muy bien, las personas de Cahué y las personas de la residencia, ¿no? Las señoras Coca que nos mostraron a todo Ipecuén, nos fizeram uma visita guiada, Mara, Gisele, Bibi, Silvia e a senhora Margarita da Casa de Cultura e as outras senhoras que nos abrem as portas de Casa de Cultura todos os dias. Bueno, tenho como uma fascinação por lugares abandonados desde sempre e a história de Pecuén é uma que é possível, com a residência, é possível explorar mais, não? E explorar os aspectos políticos do que se passou e ver também e poder experimentar um pouquinho com a terra e com as pessoas de cá e conversar sobre isso como estamos conversando aqui, não? E fazer um trabalho que eu estou tentando desenvolver um pouquinho, que é volver à terra, não? Então, perdona-me espanhol, né? Se entiende perfectamente. E eu tenho que falar de objetivos, falando de minha vida um pouquinho. Sou da 10ª geração de agricultores e pessoas que trabalharam na terra por muitos anos. Em Brasil, que se passou que nos 60 as pessoas foram expulsas da terra e meu padre, como se cambiou entre cidade e campo toda a sua vida, e a mim fui expulsa, como no te quedes aqui, te vai para a cidade e essas coisas, não? E creio que é um problema de toda uma geração de pessoas que foram expulsas e perderam sua conexão com a terra. E estou em busca disto como uma busca, como um objetivo de vida para poder primeiro volver a esta história de minha família e também poder recuperar a terra, porque tenho um projeto a longo prazo de reflorestamento deste território, né, que se viveram meus bisavós. Sí, mis abuelos. E avós e meu padre e toda a minha família e tudo que receberam desta terra, né, de água e terra e alimentos e tudo. E a mim, como projeto de vida, eu gostaria de devolver isso de algum jeito a esse território, não? E uma das motivações é essa, ver como funciona uma residência também em um pueblo pequeno e como são as relações que se dão e como se gesta este projeto. E como se pode fazer isto uma coisa sustentável, não? E ao longo dos anos que foi passando, percebo que visito muitos desses lugares que são considerados fantasmas e penso que há uma conexão um pouco poética, se pode dizer, pero de los fantasmas de la tierra, lo que está, as coisas que deixamos para trás, as consequências do que hacemos com a terra e como isto impacta a vida de pessoas de gerações diferentes, não? Esta é a primeira motivação. A segunda é que hago um trabalho com dibujos e trabalho também com uma pesquisa mais recente de biomateriais e com hongos e estou tentando fazer um desenho em colaboração com os hongos, porque os hongos contaminam o papel e fazem como uma pintura, não? Em papel e depois tu dibujar e depois ser complementada com esta tinta da terra que são os hongos que todo transformam e que todo reciclam, não? E
A Epecuén y Caroé me interesó poder buscar esos fantasmas de esa tierra, que son esos hongos que no se puede matarlos, entonces se puede recuperar con un pedacito e se puedes trazê-los de volta, traga um pouco do que foi esta terra há muitas décadas ou centenas de anos. É mais, como não posso prová-lo, claro, de que esse fungo que pego é de tal italiano, não sou cientista, mas é mais um exercício poético, não? Sí, é isso. Quero começar esse trabalho acá, aprender com as pessoas, poder me relacionar com eles e com outros artistas que nos recibe hoy, y pienso que es esto. Muchas gracias, Mariana. Pues, Guille, te lanzo la misma pregunta. Por una única semana de trabajo, ¿qué te motivó a venir y qué expectativas tienes con respecto a tu trabajo? Bueno, primero de vuelta gracias, primero por la oportunidad de tener la conversación. También agradecer rápidamente al equipo de la residencia de Epecuén, a Paola, a las Marías, a Edu y a Red Fincho y la beca Constelaciones, que es un poco lo que posibilitó que yo pueda estar acá. Y también creo que es importante aclarar que la beca Constelaciones involucra la interacción de una dupla de residencias. En este caso, Epecuén con Alberdi en Córdoba, y creo que es un disparador para adaptar un poco una investigación personal que ya lleva un tiempo a un formato que me interesa justamente por eso, porque hay una vinculación entre lugares distantes con una distancia determinada, pero que casualmente, al ser Córdoba, este otro lugar, que es mi lugar de origen, o por lo menos la provincia de Córdoba y Córdoba capital, en donde yo viví muchos años, empieza a darle forma a un poco el propósito o expectativas que yo tengo acá. A esto voy porque, si bien previamente puedo haber tenido la intención o las ganas de venir a Epecuén de manera individual, al venir con eso en la mente, le agrega como una capa más al trabajo y marca un poco la dirección de lo que... O es un filtro de cómo yo veo lo que estoy haciendo acá. Y no sabía cómo iba a afectarme en ese sentido, a ver qué me iba a pasar acá al estar trabajando, estar pensando también en un lugar distante, y creo que con el paso de los días voy entendiendo. Generalmente mi práctica tiene que ver mucho con el movimiento, el desplazamiento. Yo desde que soy muy chico me mudé bastante, y cuando terminé de estudiar, sin darme cuenta, estaba un poco replicando esa dinámica de moverme, de viajar, de no tener a veces un lugar estable de residencia, o de quizás también no estar un poco enraizando en un lugar. A veces con un poco de tensión, y otras veces con un disfrute de esa soltura que también me acercó puntualmente al formato de las residencias artísticas, que hoy considero que se alinea mucho a esta forma de vida que se fue generando o fui eligiendo. Se adapta en el sentido de que también es un formato que está dentro del sistema del arte, que me atrajo puntualmente por eso. Mucho de mi trabajo tiene que ver con el paisaje, generalmente abordándolo desde el dibujo, y pensar el dibujo de una forma expandida, que me permite dialogar con ese espacio. Los paisajes dramáticos, o que generan un poco esta tensión, a veces violenta o catastrófica, pero también muy nostálgica, me atraen personalmente. Entonces,
en mi itinerario o lugares que voy eligiendo me atraen, siempre aparecen estos espacios. Es ahí en donde obviamente la historia de Pecuén me atraía, quizás primero visualmente, porque más allá de conocer la historia y cada vez conocerla más, como por ejemplo en este momento, hay una conexión visual con el espacio, y esa conexión visual siempre está un poco determinada por fenómenos atmosféricos, ¿no? por el clima, los días nublados en principio, cómo eso se traslada a las tormentas, a los ciclos climáticos, que yo vinculo mucho con el proceso personal de vida, que casi siempre va en paralelo del proyecto artístico. A veces se pueden intercruzar o distanciarse. En Pecuén puntualmente hizo una conexión con la idea del viento, y algo que empecé a trabajar hace 2 años, también en residencia, que es pensar el viento como un elemento que puede generar dibujos en el espacio. Mi forma de trabajar con el dibujo siempre tuvo que ver con una ida y vuelta entre el dibujo tradicional, que es la carbonilla sobre papel, que después pasa a ser a crecer mediante la intervención de muros en galerías o museos, y una posición en la otra punta, que es la animación digital y el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. Primero desde la parte gráfica, que puede ser el dibujo digital, hasta el agregado de algunos elementos de programación o cosas que hoy pueden considerarse arte generativo, que en mi caso, muy humildemente, porque en realidad yo el conocimiento ese no lo tengo, y me hizo empezar a vincularme con otros actores, en este caso, gente que sabe de programación o gente más relacionada a la ciencia, que me puede hacer una bajada de cómo los datos climáticos pueden llegar a generar información a tener en cuenta para hacer que una animación, por ejemplo, cambie su comportamiento o se vea de cierta forma. Siempre con la idea de que el dibujo es el vector, es como desde dónde viene mi práctica y hacia dónde va. Entonces, esa regla un poco a mí me ordena siempre. Me permito a veces soltarla, entonces empiezan a aparecer nuevas formas, como es lo performático, el cuerpo, el dibujo que puede ser, ¿no?, tradicionalmente concebido como algo que tiene que ver con trazos, con líneas, pero también como a veces esas líneas dejan de ser tan visibles, pueden ser imaginarias, pueden aparecer en el paisaje o podemos hacerlas aparecer. Sin irme tanto por las ramas, estoy trabajando con elementos que se mueven a partir del viento, que pueden generar vectores o trazos en el paisaje. Por ahora experimentos o pruebas cerca del matadero y también en las ruinas, que aún no sé para dónde van a disparar, pero sí fue muy interesante y fuerte tener esa primera prueba muy visual en el paisaje, y también permitirme dudar y decir, bueno, a ver, no sé cómo va a desarrollarse eso, y calmar a veces la ansiedad de querer ya mismo saber qué va a pasar. También entendiendo que una residencia generalmente es un espacio de conexión con el lugar, de absorber un montón de información que generalmente no alcanza el tiempo para absorberla. Podemos generar una instancia de muestra, apertura de los procesos en un estado inconcluso, pero la verdad es que uno se lleva un montón de material en la memoria, pero también en otros formatos que sigue trabajando y conecta, en mi caso, con otros lugares, y creo que acaba de conectar también con Córdoba.
Precisamente en ese sentido, ya digamos que podemos abrir un turno más de conversatorio, más entre todos una vez que hemos entendido dónde estamos. Hacemos un corte y seguimos ahora mismo.